Listo, muy buenas noches de nuevo, querida audiencia. Como les había dicho, en esta ocasión contamos con la participación y la presencia de la doctora Miriam Estrada. Muchos la recordarán a ustedes, pero igual la quiero presentar. Ella es una experta de las Naciones Unidas, particularmente en el ámbito de los derechos humanos. Es docente académica de la Universidad Casa Grande, ha dado en materias como Derecho Internacional, Estudio de Conflictos Internacionales, también tiene una vasta experiencia en este campo de la política exterior y con la cual la hemos traído para abordar precisamente este tema de Afganistán, que sin duda algunas ha generado mucha polémica, debate en los últimos días, en las últimas semanas, en las cuales, como les digo, el tema no es tan sencillo de comprender y por eso la hemos traído para que nos ilustre un poquito sobre este tema, para que a veces no se nos trate de, por así decirlo, tomar el pelo y poder entender qué es lo que está pasando en verdad en Afganistán. Estimada Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto volver a contar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Yo, muchísimas gracias nuevamente por hacerme el privilegio de invitarme a su programa, que es tan bien recibido por todo el público que lo seguimos. Quiero remarcar especialmente que sus opiniones son extraordinariamente importantes por lo objetivas que son y por la manera, sobre todo científica, de abordar problemas de carácter político contemporáneo, dejando a un lado posiciones sesgadas, que creo que es absolutamente la condición indispensable para forjar a un periodista de ética como lo es usted. Así que me congratulo y nuevamente le agradezco esta oportunidad. A usted, estimada Miriam, de verdad, muchísimas gracias por sus palabras y bueno, quisiera empezar, pero antes, déjeme decirle que tenemos una interesante visualización. Jorge Luis Zuntuña manda saludos cordiales desde España. Qué gusto, un saludo, Jorge Luis. Ahora, estimada Miriam, quiero abordar con usted el tema de Afganistán y quisiera abordarlo por partes, desde una óptica histórica. Quisiera comenzar por el ámbito contemporáneo, aunque no sé si usted nos pudiera ilustrar un poco, porque yo sé que este problema viene desde más atrás, de tiempos inmemoriales. Entonces, tal vez usted nos podría ayudar con un punto de partida hasta el año 79, en la cual se produce la invasión afgano-soviética, en la cual vemos que es dentro del marco de la Guerra Fría, en la cual todavía estaba en disputa en aquella época el sistema capitalista y el sistema comunista, en la cual incluso Afganistán se ha vuelto una especie de país estratégico para las dos superpotencias y que hasta el día de hoy vemos que esas consecuencias siguen latentes como tal. Entonces, ¿cómo entender esto desde una óptica histórica? El origen de esto que ocurre en Afganistán, estimada Miriam. Le escuchamos. Yo quisiera ponerlo en el marco un poco más de la política contemporánea. ¿Qué sucede exactamente tras la caída de la Unión Soviética? Creo que ese es el punto de partida, porque bien vamos a poder abordar la historia dentro de algunos años con esta gran diferencia, antes y después, como usted lo ha señalado, antes y después de la Guerra Fría, aunque curiosamente en este momento vivimos otra clase de Guerra Fría, lo cual es muy interesante y está muy ligado al tema que estamos tocando hoy día, porque usted se dará cuenta entonces que no se trata, como usted lo ha mencionado, un enfrentamiento entre el sistema capitalista y el sistema comunista, que además, y entre paréntesis, no existió nunca, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no fueron comunistas, fueron socialistas. Hay un requisito científico histórico que no puede ser cambiado, y esto es que para que exista el comunismo en el mundo, debe de existir primero el hecho de que todas las repúblicas sean socialistas. ¿Por qué? Porque el comunismo es un estadio superior del desarrollo de la sociedad, de acuerdo a la teoría de Marx, por supuesto, si lo ve desde esa óptica. Entonces, mire usted cómo no hubo ningún problema en el momento en que se derrumba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un poco antes, esta Unión de Repúblicas había sido
determinada y catalogada por los Estados Unidos de Norteamérica y las democracias occidentales como el eje del mal. Ya que usted me pide un poco de historia, lo estoy haciendo partiendo precisamente de ese momento. Cuando se destruye la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aparecen todas estas nuevas repúblicas de Europa Oriental, quedándose de todas maneras algún importante número con lo que ahora es Rusia, la Federación Rusa, nos damos cuenta la posición de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus aliados. ¿Cuál es esa posición? Está escrito en lo que se conoce como la teoría de la América para la nueva centuria. Esto es convertir a los Estados Unidos de Norteamérica, al mundo occidental, como una especie de dictadura benevolente, de un solo gobierno mundial con carácter benevolente, imponiendo un solo tipo de cultura, un solo tipo de creencias y un solo tipo de abordar y solucionar los problemas de todo el mundo. Aparece entonces firmemente afincado en el mapa geopolítico occidental la unilateralidad y la multipolaridad. Entonces ya no se lucha en contra del eje del mal, se lucha en cuanto a la toma del mundo, a la toma del poder del mundo, que en realidad, si lo vemos históricamente, ha sido siempre la causa de todas las guerras. Aunque lo interrumpa, quisiera saber si usted me puede oír de manera correcta y si me puede ver. Sí, miren, le escuchamos perfectamente. Quizás Correcto. si pudiera subir un poquito más el volumen, por si acaso nomás. Sí. Ok, ahora sí. Ahí está, le escuchamos, miren. Bien. Estamos hablando no de los 70, estamos hablando de los 90. En el momento que termina la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos y sus aliados se posicionan, como la hegemonía benevolente que pretende ser. Y es así como las elecciones son ganadas por George Bush. Siempre hubo esa idea de que estas elecciones no fueron ganadas limpiamente, pero obviamente eso entra dentro de la teoría de la conspiración. Y por lo tanto... Se refiere al del 2000, con Bush hijo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Okay. No podemos nosotros detenernos a, vamos a decir, investigar, porque cae dentro de la teoría de la conspiración. Ganó Bush Jr. porque su hermano justamente era el gobernador de Florida, que es justo donde se da su triunfo, sí o no, no lo sabemos. La historia lo determinará lejos en el tiempo. Lo que nosotros necesitamos saber como politólogos es el resultado de esa elección. ¿Cuál es el resultado de esa elección? Sacar para adelante lo que, por un lado, iba a ser la década de una cultura de paz, puesto que se inicia el año 2000 con la declaración de la construcción de una cultura de paz, y por el otro lado, la década de la dominación unipolar. No había manera de entrar en una situación que determinara tal cosa, pero, oh sorpresa, ocurre el ataque de las Torres Gemelas. Y digo, oh sorpresa, porque no estaban teniendo los Estados Unidos de Norteamérica uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados, que lo sigue teniendo hoy día, y por eso todo lo que ocurre alrededor de Afganistán nos llama mucho la atención. Equipos más sofisticados, el cuerpo de más adelantados en cuanto a inteligencia, no están preparados para el ataque de las Torres Gemelas, y ocurre.
un grupo de científicos mantiene que esto fue un autoatentado. El mundo lo vio como un hecho absolutamente brutal, que lógicamente dejó en shock a la humanidad. También será algo que tendrá que contestar la historia. Pero ¿qué sucede allí? Allí sucede que es acusado inmediatamente de haber tomado y de haber atacado a los Estados Unidos de Norteamérica Osama Bin Laden. Pero aquí vienen las contradicciones. Primero, si usted escucha las declaraciones de Hillary Clinton ante el Senado norteamericano, un poco antes de que esto ocurriese, ella dice muy claramente que quienes solventaron, armaron, entrenaron a los talibanes son precisamente las fuerzas norteamericanas. Esto no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo algo que es de libre consumo en YouTube, si alguien quiere chequearlo, ¿verdad? Que Miren, lógicamente, yo quisiera complementarle con otro dato. En el año diga, 83, en febrero del 83, Ronald Reagan recibió en la Casa Blanca a estos, en aquella época, muyahidines, que después serían talibanes, en la cual se refirieron a ellos como luchadores por la libertad comparables a los padres fundadores. Y 4 años, no, perdón, en el 79, Carter firmó un decreto, que eso es público, en la cual autorizaba la operación Ciclón, en la cual financiaba y entrenaba a estos muyahidines, en la cual intervendrían luego en la guerra plano-soviética. Entonces, donde vemos que todavía se refuerza más estas declaraciones que usted dice de Clinton en el año 2004. correcto. Muchas gracias por hacerme esa acotación, porque me lleva usted de vuelta a un asunto que es importante. Occidente declaró, antes de que lo declare enemigo, lo declaró el príncipe de la luz, el guerrero glorioso que ha conducido a su pueblo hacia la libertad y la democracia, tal como aparece en los periódicos tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como de Inglaterra. Mire usted, precisamente a Osama Bin Laden. ¿Por qué? Porque es Osama Bin Laden y el ejército talibán, que como usted lo acaba de decir, y tiene usted toda la razón en esta afirmación, fue entrenado y armado por los Estados Unidos de Norteamérica, acabaron de expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. Es muy interesante hacer un análisis objetivo de estas condiciones históricas, porque nos dan una visión general de qué es lo que ocurre en el mundo y nos cubre un poco del sensacionalismo de la prensa y de las imágenes horribles que estamos viendo en este momento. Es una gran equivocación, a mi juicio personal y con todo respeto para todos los colegas del caso, fijarnos en lo que pasa en este instante y no hacer, como usted bien me lo ha planteado, este análisis histórico. Ahora, hay otro detalle. A pesar de todas estas declaraciones, no solamente Ronald Reagan los declara a los famosos talibanes y mujahidines como las personas que han prácticamente como los fundadores de la patria, imagínese usted, los pone a la altura de Jefferson, de Washington, es una cosa realmente seria esta que estamos comentando. No solamente hace eso, sino que además se producen algunos hechos importantes e interesantes. La caída de las Torres Gemelas, el hecho de que la investigación señala que si en efecto esta caída fue el resultado de un ataque externo, no eran los talibanes ni era Afganistán el país o el estado que estaba involucrado en este ataque, sino Arabia Saudita. Y a tal punto es esto, mi querido John, que la Corte Suprema de los Estados Unidos autoriza a los norteamericanos sobrevivientes y a sus familiares a demandar reparación de Arabia Saudita. Eso es extraordinariamente interesante, porque han pasado 20 años de este hecho
Y ahora las cosas se pueden hablar de esta manera. En ese momento, pues era absolutamente imposible porque, como le acabo de decir hace un momento, el mundo estaba completamente en shock, ¿no? Porque el país más poderoso del mundo había sido atacado en el centro de su corazón. Pero sigamos con la historia. El día que se produce este terrible y dramático hecho, despegan de los Estados Unidos de Norteamérica solamente los aviones que llevaban a la familia de Osama Bin Laden. Usted puede encontrar este dato en un reporte especial entregado por la CIA al Senado y que está convertido en un libro, se llama 9/11, la crónica. Entonces es larguísimo, eso sí, pero allí queda el récord de que en efecto solamente esos aviones salieron de los Estados Unidos de Norteamérica. Preguntémonos por qué. Porque los Bush y los Bin Laden eran socios en la explotación del petróleo. Entonces se va formando una película, se va formando el esqueleto de una realidad política que nos hace repensar la forma en que después los Estados Unidos de Norteamérica invade Irak bajo falsas aserciones, porque eso también lo ha demostrado la historia, e invade Afganistán. Las armas de destrucción masiva que nunca estuvieron. Destrozando además, exacto, todo lo que significa, arrasando con todo lo que significaba la estabilidad del Medio Oriente y lamentablemente provocando, en lugar de controlar los ataques terroristas, provocando una respuesta mucho más virulenta de parte de este tipo de extremistas. Eso es también muy interesante de observar. Bien, pero ¿qué ha sucedido con este bagaje histórico que lo tenemos claro, pienso yo? Espero haberlo más o menos analizado a grandes rasgos muy brevemente, pero fielmente. ¿Qué sucede después de estas invasiones? ¿Qué sucede después de la lucha por la democracia de los jóvenes del pueblo norteamericano, sobre todo de su juventud, sacrificada por su patria, luchando por la democracia en países que no conocen, ni tienen nada que ver con ellos, ni están siendo parte de su esfera de influencia? ¿Qué sucede? 20 años han pasado y se repiten exactamente las mismas escenas dramáticas que a la caída de Saigón en manos del ejército comunista en Vietnam. Es decir, aquí tenemos, y yo creo que vale la pena retomar dos cosas. Primero, un dicho: el ser humano es el único animal que tropieza siempre con la misma piedra, o dos veces o más. Es decir, ya nos derrotan en Saigón, ya nos derrotan en Vietnam, vamos por otra en Afganistán, donde hemos sido derrotados de una manera dramática, aunque es muy interesante, si usted puede observar a la prensa, que nadie habla de derrota, pero de facto es una derrota, porque se abandona el país de manera precipitada, dejando atrás a montones de gentes desesperadas que durante 20 años han colaborado con los Estados Unidos de Norteamérica y con sus socios y aliados de la OTAN, totalmente desprotegidos. La salida de los Estados Unidos de Norteamérica no es ni ordenada, ni planificada, ni bien pensada, ni firmando un acuerdo de paz o un acuerdo de transición del gobierno, que hubiera sido lo lógico hacer si es que en realidad se estaba luchando por la democracia. Pero a la forma en que han salido, todo indica que se trata de una derrota y que
una de las cosas, y esto también es una contradicción histórica que llama mucho la atención, una de las cosas que más nos llama la atención es el hecho que el presidente Trump había firmado, estaba terminando de establecer un pacto de paz con Afganistán y los talibanes. El acuerdo de Doha de febrero del 2020. Exactamente, para poder retirar a las tropas de manera organizada. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede entonces en el mundo a consecuencia de un cambio de política interna en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué se lo coloca al presidente Trump como que si fuera discúlpame la expresión, un energúmeno, y se coloca a uno de los países más poderosos del mundo occidental, con todo respeto, repito lo que dicen los periodistas de absolutamente todos los canales de los Estados Unidos, en las manos de un presidente que obviamente tiene graves problemas en cuanto al manejo de sus habilidades cognitivas. ¿Por qué se coloca esta situación? ¿Por qué se coloca este país en esta situación? Esa es la primera gran pregunta. Segundo, ¿por qué se han invadido estos países y se han destrozado culturas milenarias? ¿Ha sido esto para establecer la democracia? Ya vemos claramente que no, porque los talibanes, entre paréntesis, talibán, no sé si usted lo conozca, John, pero significa estudiantes, sí. ¿no? Son una fuerza, un ejército de estudiantes radicales. Surgieron de las madrasas. ¿Cómo es posible que personas, he leído en los periódicos que los llaman salvajes y demás, cómo es posible que estos salvajes le ganen a un ejército que se presenta al mundo como el más poderoso de la Tierra? Es exactamente nos recuerda al Vietcong. Es la misma pregunta que nos hacemos en Saigón. ¿Cómo es posible que los vietnamitas le ganen al ejército más poderoso del mundo? ¿Cómo es posible que el ejército más poderoso del mundo sea derrotado por los talibanes? Y aquí viene la parte que yo asumo es lo que usted tiene interés por lo que hemos conversado. ¿Cómo es posible que todas las supuestas conquistas democráticas se derrumben en el término de 3 días? He allí en teoría política lo más interesante de analizar. ¿Por qué? Porque nos lleva a la siguiente conclusión. La democracia, John, en los términos en que la vemos ahora en la modernidad, no puede ser impuesta a bala, a bombardeo, a invasión. La democracia tiene que ser el resultado del desarrollo socioeconómico y político de los pueblos. No puede ser un modelo exportable. No, no se puede exportar, y yo quiero insistir mucho sobre esto porque me preocupa mucho cuando yo oigo decir en Ecuador que vamos a importar la educación finlandesa. Por favor, nosotros no vivimos a 30 grados bajo cero, ni tenemos ese tipo de educación. ¿Cómo podemos importar una educación de una cultura que nos es totalmente ajena? Hemos importado las leyes españolas con todas estas reformas que se han hecho en estos últimos años. Y esto lo que ha traído y lo que ha creado es un verdadero caos, porque nosotros somos el resultado de otra organización mucho más moderna, éramos, que España. Entonces, aquí tenemos nada más que la comprobación científica de que invadir un país para imponer una forma de gobierno o para rescatarlo de las manos de las dictaduras o como usted quiera llamarlas,
es una equivocación histórica que no tiene nombre. Pero más allá de ser una equivocación histórica, es una equivocación de carácter económico que perjudica de una manera brutal al pueblo que así lo hace. En este momento los Estados Unidos de Norteamérica enfrenta una de las crisis más difíciles y duras socialmente hablando en relación a el resto del mundo contemporáneo. Es el único país que no tiene pago de maternidad, por ejemplo, permiso de maternidad, no tiene seguros para todo el mundo. La situación económica está quebrada, tiene un déficit extraordinario y se da el lujo de gastar en una sola guerra 3.000 billones de dólares. ¿Cómo es posible? Entonces, primero es derrotar. Segundo, se mete en un lugar donde fracasa absolutamente porque lo último que cambia en un ser humano es la mentalidad. Y usted no puede imponerle a nadie el cambio de mentalidad a bala o a invasión. Tiene que permitir que esa mentalidad madure. Tiene que trabajar seriamente en eso. Al día siguiente, sin que se les exija, la gente vuelve a vestirse con mucho temor, ¿verdad? Vuelve a vestirse como se vestía hace 20 años. Entonces esto equivale a abrir una ventana y lanzar billones de dólares al aire en contra de la seguridad y el desarrollo de su propio país para un fracaso que tiene unas dimensiones a escala mundial que todavía se están sintiendo y que no sabemos aún cómo van a terminar. Eso es una de las cosas más graves. Pero lo que sí sabemos es que el golpe que se le ha dado a la credibilidad, a la confiabilidad y a la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica es un golpe durísimo, del cual no sé si va a poder recobrarse fácilmente. Totalmente. Entonces, esto es como un rastreado histórico el que le he hecho, porque ahora la gente dice, pero miren este horror, 600 personas sentadas desesperadas, miren lo que pasa en el aeropuerto. Pero por supuesto, eso sucede en toda derrota. Y si usted, siendo nacional de un país, ha trabajado facilitándole las cosas a aquel que se considera enemigo por los dueños de ese país, en este caso los afganos y este grupo talibán que ahora está sosteniendo la posibilidad del gobierno de transición. Por supuesto que usted va a querer salir inmediatamente, porque para los que acaban de recobrar el país, usted es un traidor. ¿Y qué se hace con los traidores en las guerras, John? Es horrible, pero yo no todavía me llama mucho la atención por qué no se lo analiza con esta óptica, que como le explico es una óptica absolutamente objetiva. En una guerra, el que pierde, el que ha traicionado a la patria, generalmente es ejecutado. Es natural que todas estas personas traten de salir lo más pronto del país, como es natural que los aliados, como lo están haciendo en este momento, traten de ubicarlos en diferentes partes del mundo. Ahora, lo que no es natural, si usted se pone a profundizar un poco en esta investigación, es el hecho de que todos los aviones que siguen saliendo de Kabul aterrizan en las distintas bases norteamericanas que están en diferentes partes del mundo, lo que nos lleva entonces a constatar que los Estados Unidos de Norteamérica tienen bases militares en diferentes partes del mundo, en Asia, en Europa e inclusive en Colombia, porque la noticia actual es que Colombia recibe en este momento personas de Afganistán como refugiados, ¿no?
que es muy interesante conocer eso. Mire usted cómo el tablero político se mueve de una manera que no lo hubiéramos podido prever 20 años atrás. Mire usted cómo el asesinato de Bin Laden todavía en la oscuridad, porque se hace invadiendo Pakistán en una operación sin permiso y sin autorización del Consejo de Seguridad, donde se lo mata a Bin Laden, si es que ocurrieron las cosas así, esta es la versión oficial, se lo asesina a Bin Laden configurando un delito que está penado por la ley internacional, que son las ejecuciones extrajudiciales. No se le sigue un juicio, se lo ejecuta y luego de la manera más curiosa se lo lanza al mar. Todas estos grandes interrogatorios se presentan ahora que la historia ha hablado con otra luz. Hay que estudiarlo desde otra perspectiva. Todas estas nuevas perspectivas son realmente muy interesantes, a mi juicio, como especialista en esta materia. Totalmente, estimada Miren, y créame que sumamente interesantes los aportes que usted nos arroja. Antes de darle un comentario y hacer otra pregunta, tenemos una interesante visualización. Galo Patricio, abrazos desde Cuenca, Ecuador, para la doctora Miriam Estrada. Fernando Cóndor, saludos desde el Valle de los Chillos, excelente tema. Pablo Vargas, hola doctora, Darwin sin maleza. Estados Unidos ya no es el más poderoso según se ve que China está adelante. Bueno, es una potencia muy grande. César E. Fierro Sandoval, buen comentario, doctora, felicitaciones. Estimada Miriam, Bueno, les agradezco sus comentarios. Sí, miren, para usted, vean, están atentos todos ahí, para que vean. Muchas gracias por esos comentarios. Totalmente, miren. A ver, usted dijo muchas cosas interesantes que quisiera hilarlas y tengo una consulta que quisiera hacerle. Sin duda, este tema tiene varias aristas y no es tan sencillo de analizarlo. Yo le quisiera hacer una consulta, estimada Miriam. Primero, ¿los talibanes como tal han sido considerados terroristas per se por Estados Unidos o por las Naciones Unidas como tal? Mi primera inquietud. Segunda inquietud. ¿Se podría decir que en esto de Afganistán toma forma la teoría del constructivismo desde la óptica de las relaciones internacionales de Alexander Bent, sumado al choque de civilizaciones de Samuel Huntington, en el sentido de que da cuenta de que ya la competencia entre estados es por intereses culturales, de identidad, el factor historia, en el sentido de que, por ejemplo, más que nada el tema de la religión, el tema de las etnias está palpado con este tema de la ley Sharia, el que los muyahidines están en múltiples facciones, no está el tema de género, o sea, es una serie de cosas así que, como usted bien decía, o sea, no se puede exportar un modelo de democracia en un país donde hay varias tribus, porque nunca se van a acoplar a ese sistema que en otra realidad sí funciona, pero a lo mejor en esa no se adapta por lo que le acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo entender estas dos aristas, estimada Miriam? Quisiera conocer su opinión al respecto en torno a estas dos interrogantes, sobre los talibanes y sobre la teoría de constructivismo. Primero, contestemos la pregunta acerca de si los talibanes han sido declarados terroristas por los Estados Unidos de Norteamérica. No. Usted sabe que los Estados Unidos de Norteamérica tienen un listado de pueblos, de organizaciones, de países que son declarados o terroristas o que facilitan en su territorio la comisión de atentados terroristas en otros países. Al-Qaeda no está en esa lista de los Estados Unidos de América. Sin embargo, Al-Qaeda y Talibán, los dos, los Al-Qaeda y los Talibán, están considerados como terroristas por las Naciones Unidas. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que hay una resolución adoptada bajo el capítulo 7 de la Carta, si la memoria no me engaña, la 1267, que determina bajo el capítulo 7 de la Carta y que por lo tanto es mandatoria, que los dineros de estas organizaciones serán congelados en cualquier parte del mundo donde se ubicaren. ¿Por qué?
porque se utilizan para la comisión de atentados en contra de la civilización humana. En el momento en que cualquier organización representa un peligro o cualquier acción de un pueblo o de un estado representa un peligro para la paz y la estabilidad regional, mundial o continental, Naciones Unidas va a inmediatamente declararlo a usted como una persona, una asociación o un estado que forma parte de este grupo y por lo tanto sus dineros deben de ser congelados. Ahora bien, los talibanes no están considerados en los Estados Unidos de Norteamérica y mire usted qué cosa, los Al-Qaeda ya no se les congela los recursos económicos para Naciones Unidas, solamente a los talibanes. Es muy interesante este juego porque hay gente que lucha mucho en contra del peso, de la importancia de las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas son el único espacio internacional democrático donde todas las naciones tienen su voz y donde finalmente se toman las resoluciones. Es verdad que tenemos el poder del veto ubicado en 5 países, pero estos fueron los privilegios pactados para los vencedores. Y si vamos a hacer nosotros una comparación entre lo que determinan los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo estuvo en perfecto acuerdo. Cuando digo todo el mundo, no es todos nosotros, todos los estados partes, que al momento son 193 estados partes, en entregarle este privilegio a estos 5 países, ¿verdad? Si nos ponemos, y en los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, los castigos para los criminales, etcétera, mire usted, aquí tenemos otra guerra y la reacción natural del que gana. Pone las reglas el que gana la guerra. Es horrible, pero es absolutamente normal dentro del desenvolvimiento histórico de la humanidad. En cuanto al choque de civilizaciones y que las diferentes religiones nos confrontan y que las guerras se deben a esto, muy humildemente y con todo mi respeto y admiración para los autores que usted ha mencionado, estoy en absoluto desacuerdo. Los seres humanos hemos vivido en paz y de hecho seguimos viviendo en paz en muchas partes del mundo a pesar de esta diversidad, de este menjurje de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes formas de ver la vida. Eso es el multiculturalismo. Esa es la maravilla del ser humano, que todos necesitamos aprender a respetar y a aceptar el hecho de que somos distintos, pero que somos humanos y que como tal tenemos el derecho de ser soberanos y de actuar de acuerdo a nuestras propias reglas. Ese es exactamente el punto de partida. Las guerras, John, como usted debe de recordarlo en las épocas de la universidad, las guerras son siempre por una razón de carácter económico. No nos demos más vueltas. Toda guerra a muerte es por plata. Usted decía, en cambio, toda invasión no es porque usted piensa que Dios es Dios en los términos de nosotros los católicos, o que Dios es Dios en los términos de Alá, o que Dios es Dios en los términos de los budistas, que es Buda, ¿verdad? No, ese no es el problema, pues estuviéramos todos en guerra siempre. El simple problema es, 1, el asunto de carácter económico, 2, la posición geoestratégica de cada país, 3, sus recursos naturales que se ligan directamente al asunto de carácter económico,
Y 4, el interés de apropiarse de las diferentes partes del mundo. Hay un póster muy interesante que circuló en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y se veían garras sobre el planeta, pero estas garras estaban con distintos guantes y estos guantes simbolizaban los diferentes países que se disputaban el planeta. Es de allí de donde Bélgica se hace del Congo, solamente para después de 50 años reconocer públicamente que fueron ellos y su intervención los que decidieron asesinar a Patricio Lumumba. Entonces, estas cosas, y conducir al Congo a la situación brutal en la que se encuentra ahora. Y así con los diferentes países que trataron de encontrar su libertad del colonialismo europeo, del neocolonialismo norteamericano, porque este existe, es un hecho cierto, ¿no? Entonces no lo podemos disfrazar dándole vueltas con teorías constructivistas y que choque de civilización. Las cosas son simples. Mientras más simple sea la explicación, más cercana a la verdad está, porque no necesita más explicación que lo que se vive a diario. ¿De qué estamos hablando aquí? De plata. Piense en dos cosas, John. Afganistán, yo digo plata. Quiero decir, de cuestiones de carácter económico. Me disculpo por usar ya debe de ser un término antiguo, ¿no? El kushki. Sí, exactamente. Pero pongámonos a pensar, Afganistán es, si no me engaña la memoria, el mayor productor, no solamente de opio, producción que se ha disparado estos últimos 20 años bajo la mirada y ocupación de los Estados Unidos de Norteamérica. Atención a esto, sino que también es dueño de los mayores yacimientos de litio, el mineral del futuro, porque con litio funcionan las baterías y con litio se hace la energía limpia que la humanidad tan desesperadamente necesita. Entonces, si usted ve eso a la espalda, se va a dar cuenta que no es que estamos peleando entre la Santísima Trinidad y Alá, es que estamos peleando entre lo que produce el opio y el litio, si lo manejo yo, Occidente, o si lo manejas tú, Afganistán. De hecho, Miriam, ahí entra un episodio que yo le mencioné el otro día de que esta empresa Unocal quería construir precisamente por allá en Afganistán este proyecto de gasoducto porque por Turkmenistán, por Pakistán y por la India, desde el mar Caspio hasta el mar Arábigo, habían estas zonas de oro, de gas, de petróleo, de litio, de algodón particularmente, y los campos también de opio. Entonces, ahí están, por así decirlo, los recursos naturales que son, por así decirlo, lo que en algún momento hablamos de que son estas oportunidades para que los países puedan alcanzar un desarrollo socioeconómico como tal, pero como usted decía, siempre la guerra va a estar metido ahí en el sentido de que los intereses económicos son grandes y van a motivar a las potencias para intervenir inevitablemente en estos países. Esto es tan viejo como la historia, incluso la historia caballeresca y romántica con la que hemos crecido, las cruzadas, los caballeros cruzados que se fueron a rescatar el Santo Grial de Oriente. No fueron a rescatar el Santo Grial, fueron a apropiarse de esas tierras, apropiarse de las especies, apropiarse de esas riquezas. O sea, esto tiene un bagaje histórico de miles de años. Otra cosa que quiero comentarle, porque me impresionó, voy a decirle, haciendo un estudio de esto, históricamente hablando, cuando los Estados Unidos se apropian de Afganistán, en su retirada, Omar, el fundador de los talibanes, Mullah Omar. Exacto, le dice a los norteamericanos, ustedes tienen los relojes,
pero nosotros tenemos el tiempo. Y esto me ha estremecido, voy a decirle. Mire usted lo significativo de este mensaje. Esto es, ustedes tienen toda la tecnología. Si usted ha visto, John, todo el armamento norteamericano ha sido dejado botado. ¿Quién lo ha recogido? Los talibanes. Si nos vamos a la teoría de la conspiración, cosa que no deberíamos de ser como politólogos y como científicos, vamos a pensar, ¿y si esto es otro show? ¿Y si esto es una manera de armar a un pueblo para que justamente ataque en sus fronteras, por ejemplo, a China, Xianhong, creo que se llama, también si la memoria no me engaña, el lugar donde están las mayores reservas de petróleo de China, está muy cercano a Afganistán. Pero bueno, esto queda también en la esfera de la teoría conspirativa. Pero yo me pregunto, ¿por qué huir y dejar atrás armamento de primera categoría en la que han sido entrenados los talibanes, en la que los afganos pueden manejar perfectamente, que no hubieran podido comprar de otra manera? ¿Por qué dejarlo todo botado? Camiones de transporte, fusiles, de todo tipo, bazucas, misiles, todo abandonado. También es interesante hacer un análisis de esto. Para el colega que me recuerda que China es el país más poderoso de la Tierra, bueno, yo tiendo a estar de acuerdo con él, aunque todavía esa precisamente es parte de esta lucha y de esta segunda guerra fría que vivimos, porque ahora no estamos atacando a los comunistas que se comían a los niños, esto en los 50, usted no nacía, se comían a los niños, asesinaban a los padres, les lavaban el cerebro, la misma historia, ¿no? Pero ahora puesta en los terroristas. Creo que todo lo que termina en ista tiene como muy mal fin en el vocabulario Los de ismos. las personas, ¿verdad? Comunistas, socialistas, istas, suena medio peligrosón para los que se apuntan a esa lista haciendo verso. Pero si se da usted cuenta, esas cosas quedaron desmentidas también. Se supone que Rusia llegó a la democracia, pero Rusia se desplomó. Rusia se quedó en el momento que entró a la democracia occidental, se quedó en manos del Fondo Monetario Internacional, en la miseria más absoluta, sin ninguna de las ventajas que tenía en cuanto al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, pero con la libertad de la democracia. Lo que también nos lleva a otro pensamiento que también me hace pensar mucho. La verdadera libertad, John, es la libertad económica. Porque ¿qué tan libres somos nosotros de poder hacer lo que querramos? Pues del porte de nuestra chequera, de la cantidad de dinero que tengamos allí, esa es la medida de nuestra libertad. Porque hay 1.000.000 de cosas que yo quisiera hacer, le comento, pero que no me lo permite la situación económica. Entonces me veo obligada a hacer otras que no quisiera hacer, pero que las tengo que hacer. Pero yo soy libre, yo voy y voto en las urnas. ¿Tengo una democracia efectiva o tengo una democracia formal? ¿Va a ser escuchada mi voz como yo espero que sea en la democracia, o simplemente se van a tomar decisiones sin oír ni discutir, sin tomar en cuenta la opinión de todos los que fuimos y depositamos el voto?
No me estoy refiriendo a Ecuador, quiero subrayarlo, aunque Ecuador se inscribe en esta situación, sino en términos generales a todo lo que es la democracia en el mundo. Mire qué interesante. Winston Churchill solía decir, sin embargo, que la democracia era el peor de todos los regímenes políticos, excepto por todos los otros y todos los demás. O sea, tenemos que luchar por la democracia y tenemos que perfeccionar la democracia. Pero esa democracia no nos puede ser impuesta y no puede ser una democracia con una sola mirada. Por lo tanto, hay que defender firmemente el multilateralismo, el respeto a las culturas, la expresión de cada pueblo en su propio desarrollo y permitir que cada pueblo en su soberanía se desarrolle al ritmo que debe de desarrollarse, sin impedir que este desarrollo se detenga o tratando de detenerlo con medidas que son, desde el punto de vista del derecho internacional, absolutamente ilegales. Me refiero, por ejemplo, a los bloqueos unilaterales, al congelamiento de fondos unilaterales y cuestiones de ese tipo. Para no hablar de invasiones y guerras, por supuesto. Correcto, estimada Miriam. De hecho, usted tocó un tema interesante antes que también lo quiero traer a colación, que es este tema de los intereses económicos. Yo la otra vez estaba leyendo en Political Room, que es un medio digital para el cual la otra vez pude escribir un artículo sobre Irán, en la cual, por ejemplo, había un artículo donde decían de que una de las razones por las cuales, de alguna manera, hay una influencia fuerte en Afganistán, al menos tras la retirada de Estados Unidos, es que, por ejemplo, China y Rusia pueden aprovechar esta retirada de Estados Unidos para tratar de negociar con los talibanes. Oh, sorpresa, cuando ocurrió esta especie de éxodo por parte de los afganos, me interesó un detalle, por ejemplo, que todos los países estaban sacando su personal diplomático, Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, pero Rusia y China no sacaron a su personal de ahí. Entonces eso fue lo interesante y me dejó pensando la otra vez. Entonces, haciendo teoría de juegos, que es la que se conoce en ciencia política para ver escenarios alternativos y todo lo demás. Entonces, no sé qué piensa usted de qué futuro tendrá Afganistán, o al menos un gobierno talibán con Rusia y China en ese sentido como tal. Y por otro lado, no sé qué piensa usted de que a lo mejor Estados Unidos, dentro de las razones por las cuales está saliendo de Afganistán, en el sentido de que ya no pueden más, en el sentido de que no pueden exportar una democracia en ese país, yo leí el documento que había hecho Donald Trump en el año 18, en el 2018, del National Defense Strategy, donde decía que, por ejemplo, la amenaza ahora que enfrenta Estados Unidos es China y Rusia, en el término de competencia en el plano tecnológico, como por ejemplo Huawei y las otras empresas que ya están con la tecnología 5G y todo eso. Entonces, leía la declaración del secretario de Defensa de aquella época, Mark Esper, que decía que Estados Unidos, mientras estaba ocupado en Oriente Medio, Rusia y China estaban más enfocados en estos ámbitos tecnológicos. Y es por eso que en este documento ponían a Rusia y a China como primer lugar, y al último, en el tercer lugar, lo ponían a estos actores terroristas como tal en este documento. Entonces, ya vemos cómo se va a mover el tablero político, al menos en esta nueva década. Si él quisiera preguntar a usted o pedirle a usted su apreciación en torno a estos dos datos interesantes. Por un lado, el interés de Rusia y China y el futuro de un gobierno talibán en ese sentido. Bien, recuerde usted que los talibanes en este momento están siendo una especie de gobierno de transición. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Naciones Unidas a través del secretario general ha exhortado a que se haga un gobierno de coalición lo más pronto posible para llenar ese vacío de poder y para tener las cosas organizadas a nivel internacional, para tener interlocutor válido. Nosotros, comunidad internacional, necesitamos un interlocutor válido que se siente a negociar la forma en que este gobierno se va a organizar, de qué manera se van a mantener los supuestos avances sociales. Estoy tan complacida, tengo que decir, y lo digo sin sarcasmo, que el mundo entero ahora salte por los derechos de las mujeres,
Porque si usted abre todas las páginas, todo el mundo, incluso utilizando videos que fueron famosos en los 70, en los 80, donde los talibanes manejaron una sharia absolutamente radical y violenta, utilizando esos videos ahora, como que si fueran tomados ahora, en estos momentos. Bueno, le decía, la comunidad internacional necesita un interlocutor válido. Se ha exhortado para que ese gobierno sea organizado. El gobierno será organizado en los términos en que este grupo, es decir, este ejército que acaba de derrotar a los Estados Unidos, no es que se fue a los Estados Unidos porque ya estaban cansados, ya no querían, no, se fueron porque fueron derrotados. No demos más vueltas. La manera de superar un problema es enfrentar y aceptar el problema. Si no lo enfrentamos y no lo analizamos como tal, vamos a volver a invadir otro pueblo y nos van a volver a sacar a bala como ya pasó en Vietnam, como ha pasado en Irak, como ha pasado en este momento en Afganistán y como está pasando en los diferentes pueblos del Oriente Medio, que es gravísimo. Bien, los Estados Unidos han abandonado porque han sido derrotados. ¿Qué ha hecho China? Muy apresuradamente ha dicho, nos quedamos, abrimos conversaciones diplomáticas. De eso se trata el derecho internacional, John. Cumplir las reglas y negociar la paz. ¿Qué ha hecho Rusia? Creemos que si nos han asegurado que no estamos en peligro, podemos dejar nuestra representación diplomática aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué han hecho los países de la OTAN que invadieron Afganistán? Por supuesto, salir corriendo y rescatar a sus soldados, porque usted no puede dejar a sus ciudadanos, perdónenme por favor, usted no puede dejar a sus ciudadanos a la buena de Dios. Los españoles han salido corriendo inmediatamente. Ellos eran una de las fuerzas más importantes que estaban en Afganistán, apoyando la invasión, tal como los alemanes. Mire usted que Angela Merkel va a reunirse con Putin, que esto yo no sé si las personas sigan este tipo de noticias que para mí son tan interesantes. Angela Merkel, a los pocos días de dejar el poder, va ni más ni menos que a Moscú, a una cita a puerta cerrada con Putin, a discutir ¿qué cosa? Afganistán. De hecho, ya dijo que esto es una lección amarga para ellos también. Por supuesto, o sea, ¿qué hace Merkel? Como una política objetiva, porque en la política si usted no es objetivo y se mueve por pasiones absolutamente terráqueas y mesiánicas, está destinado al fracaso. Si lo mueve a usted una pasión de esa naturaleza, retírese de la política, porque la política es una negociación, es una transacción. ¿Qué hace Merkel? Se da cuenta, China, Rusia, yo tengo que negociar, voy inmediatamente a hablar con Putin. ¿Qué hacen los chinos? Vacío de poder, inmediatamente salen a la palestra y dicen, estamos listos a reconocer el gobierno de transición y a establecer negociaciones con ustedes. ¿Qué defienden los chinos? Los chinos defienden su ruta de la seda, que no puede ser interrumpida y que recorre todo lo que es el sur global, ¿verdad? Allí lo interesante, estamos hablando de billones de dólares. ¿Qué defiende Alemania? Alemania defiende el paso del petróleo hacia su estado, que de alguna manera está comprometido en la frontera con Afganistán y Tayikistán, que son países de la Federación Rusa. Ahora, que son China, perdón, son una ciudad china y un país de la Federación Rusa. Ahora bien, mire usted cuánto se ha demorado, cuánto la clase de negociación a pulso que ha habido para que los Estados Unidos levanten
los castigos, los bloqueos y las sanciones en contra de Nord Stream 2, que es la forma en que Rusia va a mandar el gas para Europa a un precio ínfimo si lo comparamos con el gas y el petróleo que viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se da cuenta usted, si aclaramos el tablero de las fotos, los videos, del horror y demás, quedan parados allí, quedan las fichas de los intereses geopolíticos, estratégicos, pero esencialmente económicos. Esa es mi tesis, por supuesto. Todo el mundo puede disentir de ella, pero ya que usted me pregunta mi opinión, este es el análisis que puedo hacerlo desde mi especialidad. Correcto, estimada Miriam. De hecho, me hizo acuerdo de algo que yo leí incluso en Political Room, donde, por ejemplo, antes de que ocurra este tema de la desgracia de Afganistán, justo en abril de este año, los principales países como el G7, entre otros, no, creo que fue el G20, por ejemplo, se habían reunido para hacerle una especie de contra a la ruta de la seda, en la cual, por ejemplo, lanzaron estrategias de Build Back Better for the World, BBW3, creo que era la sigla del proyecto. Entonces, vemos que este es el proyecto, por así decirlo, de parte de estos países poderosos para hacerle la contra a China. Entonces, vemos que de alguna manera se moverá interesante el tablero geopolítico para tratar de establecer, como le había mencionado antes, este tema de la ruta de la seda, que de alguna manera ha tenido influencia incluso acá en América Latina, en la cual incluso los propios norteamericanos han dicho de que es una especie de trampa deuda, porque te endeudas con China agresivamente, pero pones obra pública, ellos te financian y todo, pero al final está este tema de la deuda externa, que tú te endeudas agresivamente y eso hace que al final tengas problemas internos, al menos dependiendo de los países que se vayan teniendo negocios con ellos, ¿no? Te endeudas agresivamente con el Fondo Monetario Internacional y terminas comiendo ratones, como le pasó a los rusos. Es que con cualquiera que te endeudes, en la medida en que eres un país subdesarrollado, un país que no tiene elementos de industrialización, un país corrupto o que no tiene un sistema de un estado jurídico estable que te permita hacer inversiones, por supuesto te endeudes con quien te endeudes, vas a tener un problema gravísimo, porque todo este endeudamiento, lejos de beneficiar al pueblo, beneficia a muy poca gente. Y yo creo que sería hasta ocioso empezar a recordar las amargas experiencias que hemos vivido como Ecuador al respecto de esta afirmación. Pero bueno, nosotros hemos tenido dinero para dar y regalar, y como dice Mafalda, creo, ¿no? No nos falta dinero, nos sobran ladrones. Eso es la dolorosa verdad que ha vivido el Ecuador en estas últimas épocas, infelizmente. Que no es una cosa tampoco que es nueva, sino que es una tradición dentro de los pueblos con democracias jóvenes. Y aunque parezca mentira, haber obtenido la libertad de España, la independencia de España en 1830, nos hace una democracia todavía joven, todavía en construcción. Entonces, todo esto, y esto le pasa a los países del sur. Ahora bien, piense usted primero en la inmensidad del territorio ruso y en la calidad de esa sociedad, que es una sociedad esencialmente comunitaria. Yo la comparo mucho con los países nórdicos, que son sociedades comunitarias. Se trabaja siempre el problema de si usted en una sociedad como la China o en cualquier sociedad oriental
particularmente la china y la japonesa, que tienen una disciplina de trabajo. Primero la China, que tiene una cantidad de habitantes impresionante, ¿no? Ella solita, y que tiene un sentido de la disciplina y del trabajo que no para. Esa disciplina y ese trabajo estuvo muy bien cuando era explotado por Occidente. De repente usted va y se compra un vestido, le pongo un ejemplo un tanto tonto, de Carolina Herrera, y encuentra en la etiqueta que dice hecho en China. ¿Por qué? Porque en China no se paga al trabajador lo mismo que se le da en los Estados Unidos de Norteamérica. Otro de los aciertos del presidente Trump, que dijo las cosas se hacen en Norteamérica. Se deja esta exportación de maquila a lo largo de todo el planeta. Todo esto trajo una serie de estremecimientos profundos en la sociedad norteamericana porque dejaba de ganar dinero. Mire usted que Trump no inicia ninguna guerra. Al contrario, trata de terminarlas, porque lo que él tenía en mente era rescatar a los Estados Unidos de la situación socioeconómica en la que se encuentra su pueblo. Ahora ha dado la vuelta a la medalla y estamos otra vez con noticias de guerra. Es una cosa absolutamente absurda para el mundo, pero todo es parte del desarrollo de la historia que sigue y del desarrollo de la sociedad, que es otra cosa que también tiene un fundamento científico. Las sociedades se desarrollan independientemente de nuestra voluntad. Tenemos nosotros que pasar por diferentes estadios sociales. Esos estadios sociales están determinados por la forma en que nuestras economías se manejan. La sociedad va a seguir para adelante. Moriremos nosotros, vendrán nuevas generaciones, el Ecuador pasará a otro estadio de desarrollo socioeconómico, estemos nosotros o no. Los talibanes toman ahora el poder 20 años después, magnificando el hecho de que el que tiene la última palabra siempre es el tiempo, que yo lo pongo desde otra visión, desde el hecho de que las sociedades se desarrollan y mejoran su calidad independientemente de lo que sucede en el exterior, sino ligada específicamente a lo que sucede en el interior de las fuerzas sociales. Si usted ignora las fuerzas sociales, usted se queda con el reloj, que a las finales no vale para nada, porque las pilas se acaban, que es lo que hemos podido ver ahora en todas las televisiones del mundo. Correcto, estimada Miran. Y ya para finalizar, esta es mi última pregunta y luego le quisiera dar paso para su mensaje final. Entonces, a la final, Trump tenía razón de alguna manera. ¿Usted cree que pueda volver para el 2024? No me atrevería a hacer tal aseveración porque, primero, porque no vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, ni soy norteamericana, sería falta de respeto hacer este tipo de lucubraciones. Luego no conozco exactamente cómo se mueven las fuerzas sociales allá y cuál es la posición del presidente Trump en los Estados Unidos. Tercero, porque usted recuerde, por favor, que el sistema electoral de los Estados Unidos es completamente distinto al sistema electoral en el que nosotros nos movemos. Y luego también hay que recordar que este es un país cuyo desarrollo tiene todavía que enfrentar una serie de problemas que nosotros no podemos prever porque dependen en este momento de las decisiones que el actual gobierno, que a mi juicio personal no es el que más conviene al pueblo norteamericano, pero a mi juicio muy personal y dicho con la distancia y el respeto
que se merecen, pero yo pienso que no es el gobierno que deberían de tener. Sin embargo, fue electo democráticamente y hay que respetarlo por ello. Hay que ver cuáles son las decisiones que este país toma. Nosotros no sabemos qué va a pasar. En primer lugar, acaban de aterrizar miles de afganos en suelo norteamericano. Por otro lado, tienen una crisis de la migración latinoamericana que empuja para penetrar a los Estados Unidos de Norteamérica. En Norteamérica vive un caos en este momento. La gran pregunta es, ¿podrán manejarlo las autoridades actuales? ¿Podrá el pueblo norteamericano, que no se caracteriza por su educación y sapiencia en términos generales, ¿verdad?, sino con excepciones muy, muy grandes, darse cuenta de qué es lo que le conviene? Todo eso vive, bulle en el alma de la sociedad norteamericana, a la cual ni pertenezco ni conozco ese nivel de profundidad. De modo que si estuviéramos en Ecuador, donde la famosa teoría del péndulo, o en Latinoamérica, la famosa teoría del péndulo nos persigue, yo le diría sin que se me mueva un pelo, por supuesto, pero ese no es el caso. Recuerde usted que los norteamericanos deciden dar su voto siempre después de debates que ojalá los tuviéramos nosotros en Ecuador, después de debates que son serios, que son importantes, después de hacer pasar como un tamiz por todos los candidatos. Recuerde usted que los Estados Unidos de Norteamérica es un pueblo que en este momento está fraccionado, porque las actuales autoridades ganaron prácticamente mitad por mitad. Recuerde usted que Trump es un multimillonario que tiene una idea obsesiva de regresar a la presidencia. Puede ser que lo logre, pero ya hay demasiados elementos que se salen del análisis que podríamos hacer a estos 3 años plazo. Pienso que será muy difícil, puede ser que me equivoque, que sea reelecto el presidente Biden. Correcto. Eso sí puedo adelantarlo. Yo pienso que sería muy difícil porque en este momento, y no solo en este momento, el pueblo norteamericano está indignado porque se siente completamente ofendido por todo lo que ha sucedido, sobre todo a nivel internacional. Entonces, yo pienso que el pueblo no volverá a elegirlo. Pero ¿quién viene después? Eso no sabemos. Eso no sabemos porque hay demasiados elementos en esa sociedad particularmente que bullen, ¿no? Fíjese que por primera vez se presenta un candidato socialista como Sanders y arrastra una cantidad grandísima de jóvenes, que antes hubiera sido impensable, ¿no? En las épocas de Ronald Reagan, en el macartismo hubiera sido impensable, pero esto sucede de la noche a la mañana. La compañera de fórmula de Biden, por ejemplo, es la primera vicepresidenta afroamericana. Exactamente, o sea, hay muchas cosas, muchos fenómenos que bullen en este momento y explotan, dan saltos cualitativos que nos dejan a todos sorprendidos. La derrota de los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán es un salto cualitativo porque de repente enemigos eternos se sientan a la mesa de negociación. Pakistán, Irán, Rusia, China, Alemania, de repente dicen, a ver, lo que nos interesa a nosotros es mantener la paz. Poco a poco el mundo se da cuenta que la paz no tiene precio y que no se puede comprar a bala. Correcto, estimada. Mira, de hecho, solo para terminar esta parte, le recomiendo que, por ejemplo, hay este autor, Alan Lichtman, no sé si lo ubicará, pero él siempre, cada 4 años se le conoce el Nostradamus de la política porque él tiene una fórmula de 11 preguntas en la cual él ve a los candidatos, entonces él hace este juego de que si es verdad o falso, por ejemplo, acierto en política exterior, situación económica, el presidente se reelige, entonces es una serie de incógnitas así matemáticas donde él puede establecer quién va a ganar o no. De hecho,
él predijo que Biden iba a ganar y a la final tuvo razón en base a esa fórmula que tuvo ahí. Me hace acuerdo una fórmula, una frase que dijo Bill Clinton en el 92, que le dijo a George Bush, que era, es la economía estúpida, en la cual la gente vota en función de su situación económica, como usted bien lo acotó en antes, estimada mía. Miren, créanme que de verdad ha sido una maravillosa oportunidad tenerla, conversar. Créanme que hemos tenido una interesante visualización, han estado al tanto. De hecho, solo para cerrar, mire, Cintia Buccelli Garay, que fue su alumna en la Universidad Casa Grande, le manda saludos, excelente conversatorio, extraño sus clases, le dice, vea. Gracias, John, por este espacio. Saludos, estimada Michelle, un gusto igual, qué bueno que hayas estado aquí al tanto. Bueno, estimada Miran, su mensaje final para la audiencia y comprometerle para una próxima ocasión y que decirle que las puertas siempre van a estar abiertas y de verdad muchísimas gracias por esos aportes tan interesantes que nos dejan para el debate público. Su mensaje final, estimada. Muchas gracias, John. Primero a usted y a mis alumnos amados, que ellos saben que los amo y los llevo en mi corazón. Como siempre, renovarles mi compromiso de que pueden contar conmigo para lo que necesitaran y yo pudiera hacer. Lo segundo, una vez más, recordar justo lo que acabo de decir, que la paz es el valor más importante por el que debemos nosotros unirnos, superar nuestras diferencias de carácter ideológico, de carácter político, para poder traer un ambiente donde todos podamos tener una oportunidad. Y esto va para el país tanto como va por el mundo. Me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Angela Merkel hoy día. A pesar de las profundas diferencias ideológicas que existen con Putin, nos sentamos a ¿qué? A definir los parámetros de la paz, recordando que la paz, como dice UNESCO, no es solamente que dejen de sonar los estallidos de las bombas y los golpes de las botas en contra de las calles. No, la paz es el espacio social en el cual todos, como ciudadanos, como pertenecientes a nuestro terruño, en el cual tenemos el derecho soberano de hacer lo que nosotros decidamos hacer y debemos de ser escuchados por nuestros mandantes, que son los que detentan nuestro poder y nos representan momentáneamente, porque 4 años, si 20 años no son nada, pues 4 mucho menos. Todas estas circunstancias, entenderlas que esa es la paz por la cual todos tenemos que ceder, dar un paso atrás y juntarnos, en el caso de Ecuador, para rescatar el país, en el caso del mundo, para rescatar nuestra posibilidad de supervivencia como raza humana. Eso nos obliga a tener una posición distinta en relación a los intereses económicos, a los intereses políticos, a las radicalizaciones, y nos obliga no a la tolerancia, porque cuando usted tolera algo, lo hace obligado, pero sí a la aceptación. Es necesario aceptar errores, aciertos y entender que uno no es el dueño de la verdad absoluta. Creo que esa es la esencia de la paz, el entendimiento de que debemos de aceptar que la verdad absoluta no yace en una persona, en un grupo o en una ideología. La verdad, que nunca es absoluta, yace en el corazón del pueblo. Por lo tanto, repetir otra vez los antiguos aforismas, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y aquellos que se declaran a sí mismos seguidores de Dios, pues deben de empezar a seguirlo escuchando la voz del pueblo. Wow, estimada Miriam, nos quedamos con su último mensaje y sin dudas, de verdad, de nuevo agradecerle por su tiempo, por aportar con sus conocimientos, créame que yo sigo aprendiendo, pese a que ya no soy su alumno, pero igual yo aprendo mucho en las entrevistas y procuro siempre decir a la audiencia de que la idea es intercambiar ideas, no balas, para construir una mejor sociedad y más que nada, que al final nadie es dueño de la verdad absoluta, porque a la final yo no pienso de la misma manera que el vecino o algún compañero, porque al final
aprendemos siempre todos los días y cuando seamos incluso, llegamos a ser adultos mayores, incluso no aprenderemos todo, o sea, siempre el tiempo no va a alcanzar, como se dice Nunca popularmente. alcanzaré. Entonces siempre hay que tratar de escuchar más que nada y mantener una posición de respeto al pluralismo ideológico y siempre tratar de ser mejores y más que nada marcar la diferencia, que eso es lo que siempre le digo a la audiencia. Estimada Miriam, muchísimas gracias por su tiempo, a la audiencia también, esperando que haya sido una maravillosa tertulia para ustedes, que hayan aprendido. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Dios bendiga a usted, estimada Miriam, en sus acciones, en sus funciones, perdón. Que le vaya bien y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades.